Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas un día más, un episodio más a Nadires, el podcast de finanzas personales para desorganizados. Llevamos unos cuantos episodios hablando sobre cómo llevar la organización de las finanzas y hoy llegamos a un punto clave, que es, vale, ya sabemos cómo organizar las finanzas o ya tenemos una idea general de cómo se organizan las finanzas, pero ahora dime cómo lo hacemos, cómo se hace esto, ¿no? O sea, cuál es la metodología, cuál es el paso a paso para llevar este control de finanzas, ¿no? Entonces, hoy quiero ver el material con que llevamos ese control de finanzas. Bueno, como decía, hoy vamos a hablar sobre el material para llevar el control de finanzas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida. Muchísimas gracias por estar en este podcast. Yo soy Nuria Hidalgo, soy economista y bueno, pues he decidido crear este podcast de finanzas personales porque creo que hay mucho desconocimiento, hay mucha necesidad de crear un sistema, de tener un sistema. Muchas veces cuando se habla de finanzas personales se habla de términos muy abstractos, complejos y que creo que no es necesario realmente para, para llevar un buen control del dinero. Bueno, si no eres nuevo por aquí, si llevas mucho tiempo, pues posiblemente hayas escuchado otros de mis vídeos en los que digo que lo mejor es hacerlo con una hoja de Excel o con una aplicación. Durante mucho tiempo he pensado que era lo correcto y de hecho ha sido lo que yo misma he utilizado. Hasta que cambié de opinión. Cambiar de opinión es de sabios, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo he hecho. He cambiado de opinión. ¿Por qué? Porque tener una hoja de Excel es lo más práctico del mundo en el sentido de que te facilita cálculos, de que es totalmente moldeable, puedes hacer millones de cosas, es cierto, pero tienes que hacerlas y tienes que tener siempre un ordenador delante. Y si no tienes el ordenador no vas a tener esa visión general de la situación de tus finanzas. Y muchas veces en el móvil, y lo he tratado, porque el móvil sí es verdad que lo llevamos siempre encima, en el móvil no se ve bien, ¿de acuerdo? Una hoja de cálculo no se ve bien. Bueno, pues otra alternativa que estuve buscando durante mucho tiempo para que yo cuando esté frente a una decisión financiera, frente a que una decisión financiera no tiene por qué ser invertir en bolsa, o sea, una decisión financiera es estar en la calle y decir, ¿qué hacemos? ¿Comemos fuera hoy o vamos a casa a comer? O decir, anda, mira esto que barato, ¿me lo compro o no me lo compro? Eso es una decisión financiera en la que yo necesito un soporte para saber si verdaderamente puedo hacer frente a ese gasto o no puedo hacer frente a ese gasto. Entonces, en esa búsqueda de tener algo siempre a mano, pues lo que hice fue buscar aplicaciones, ¿no? Hay muchas aplicaciones en el mercado, muchísimas, las hay mejores, las hay peores, las hay regulares, pero es cierto que ninguna se llega a adaptar al 100% a mis necesidades, que ninguna se llega, no a mis necesidades, a mis finanzas, a mi forma de vida. Son tan al final generales que, o son excesivamente caras y complicadas y la curva de aprendizaje es enorme, o si no, pues al final lo que pasa siempre, ¿no? Lo barato sale caro, sí, puedes tener una idea, pero no puedes tener una idea exacta de lo que está ocurriendo. Así que, ¿qué es lo que yo he decidido? Que lo mejor es hacerlo en papel. ¿Por qué en papel? Si tienes que hacer los cálculos a mano. ¿Por qué en papel si el papel ya parece que está desapareciendo y ya todo es digital? Bueno, yo realmente no lo hago en papel como tal, yo lo hago con la tablet y lo voy escribiendo, ¿de acuerdo? O sea, de alguna manera estoy escribiendo. Al tenerlo en la tablet realmente está digitalizado y lo puedo ver en mi móvil, porque realmente es como llevar un PDF en el móvil, ¿de acuerdo? Entonces ahí se solucionaban todos estos problemas que yo estaba teniendo. Pero es que además el hecho de escribir, no teclear, ojo, el hecho de escribir hace
que seamos mucho más conscientes de lo que estamos escribiendo, ¿de acuerdo? De lo que estamos intentando plasmar. Si nosotros tecleamos, no sé si es porque el ser humano lleva tecleando muy poco tiempo, en cambio lleva escribiendo muchísimos años, si nosotros tecleamos no somos tan conscientes de esa cifra que estamos tecleando o de esa cantidad restante que nos queda en una determinada categoría, ¿de acuerdo? En cambio, al escribir somos mucho más conscientes. Yo llevo haciéndolo así, escribiendo cerca de 2 años, creo, y tengo que reconocer que la situación ha mejorado mucho. ¿Esto quiere decir que por el hecho de usar papel mis finanzas ahora son maravillosas y deslumbrantes? No, no quiere decir eso. Yo creo que en el camino para tener unas finanzas saludables, unas finanzas que se adapten a tus objetivos, hay muchas cositas, muchos pequeños granitos de arena que van influyendo. No hay una mega acción que vayas a hacer y que eso ya, ¡buah!, ya lo tengo hecho, salvo poner atención en que tienes que llevar una gestión de esto. Creo que esa es la, digamos, como la que más impacto va a tener, ¿no? Pero una vez que haces eso y que dices, venga, vale, me voy a hacer cargo de mis finanzas más que mirar de vez en cuando el saldo de la cuenta, creo que luego hay otras que también son muy, muy, muy importantes, quizá todavía más importantes, pero que van añadiendo pues pasitos muy pequeños, ¿de acuerdo? Pero esos pasitos muy pequeños, no por pequeños son menos importantes, sino que son súper importantes y que al final nos llevan a una visión real de lo que está ocurriendo. Yo lo que hice fue, he probado millones de cosas. He probado cuadernos, he probado incluso el método de los sobres, que es un poco similar al método que yo estoy utilizando, pero es cierto que, bueno, pues la cantidad de efectivo que se utiliza a día de hoy ya es mínima, se utiliza muy poco. Y entonces, pues quizá no tiene mucho sentido hacerlo así. Pero, como digo, he utilizado muchas cosas para llevar mi control de finanzas y al final he llegado a la conclusión de que lo mejor es hacerlo a través de tablas. He creado un sistema, ¿de acuerdo? Lo tengo aquí, voy a ir mirando un poco, ¿de acuerdo? Entonces, he creado un sistema en el que yo, en primer lugar, veo en un calendario qué es lo que va a ocurrir ese mes, cuáles son las cosas que van a ocurrir ese mes, los planes que hay pendientes ese mes y además dónde voy poniendo los pagos que tengo que hacer, ¿de acuerdo? De esta manera yo sé controlar un poco mejor el dinero. Si tengo muchos pagos que hacer a final de mes, eso quiere decir que a principios de mes, aunque vea mucho dinero en la cuenta, me tengo que controlar, ¿de acuerdo? En cambio, si yo no tengo esto a la vista, me va a costar más llevar ese control. Entonces, lo primero que tengo es un calendario, ¿de acuerdo?, del mes. Luego tengo una hoja de notas y reflexiones que voy pasando a lo largo de todos los meses del año. Y ahí voy apuntando reflexiones, voy apuntando cosas que me han costado, voy apuntando aciertos, voy apuntando errores que he cometido en la gestión de las finanzas, porque sí, llevo muchísimos años haciendo esto, pero aún así sigo cometiendo errores y creo que seguiré cometiéndolos toda la vida. Es cierto que esos errores cada vez tienen menos implicación, menos peso en la gestión de mis finanzas, lo cual, bueno, pues aunque sean errores, pues es toda una ventaja, ¿no? Es todo un acierto que al final de alguna manera estoy haciendo bien las cosas. También hay otra cosa que voy apuntando aquí y es anotaciones para los próximos meses. Por ejemplo, recuerda que en el mes de noviembre tienes que empezar una provisión sobre lo que sea. Acordaros de las provisiones, si no sabéis lo que son las provisiones, en este vídeo que hay por aquí, en el episodio pasado, hablaba sobre este tema, ¿no? Sobre el tema de las provisiones. Vale. Siguiente es una hoja donde yo hago una comparativa con respecto al mes anterior, ¿vale? Para saber más o menos si me mantengo estable, si es cierto que hay categorías en las que de un mes a otro no hay absolutamente ningún cambio, porque la mayoría son gastos fijos, ¿de acuerdo? Ya los habíamos nombrado también. Y en
en otras ocasiones, por ejemplo, hay gastos que se disparan. Por ejemplo, gastos de colegio. Pues el gasto de colegio en septiembre se dispara completamente porque hay muchísimos gastos que se hacen durante el mes. Y luego el resto de los meses pues es más o menos estable, incluso hay meses en los que no hay absolutamente ningún gasto, ¿de acuerdo? Porque yo no llevo a mis hijas a un colegio privado, ¿vale? Y luego viene la siguiente hoja, que es una hoja que a mí me gusta mucho, es donde paso mucho tiempo y es una hoja que yo he llamado ¿cómo me voy a organizar este mes? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo puesto ahí? Tengo puesto los ingresos, ¿vale? Los ingresos todo clase de ingresos, no solo la nómina, no solo lo que yo esté ganando con mi negocio, todo el dinero que entra en mi cuenta lo tengo puesto ahí. Luego tengo puesta otra tabla de gastos fijos, ¿de acuerdo? Una tabla de gastos variables que voy actualizando a medida que voy gastando. Todas las tablas las voy actualizando a medida que voy gastando, ¿vale? Otra tabla de provisiones, ¿vale? Y otra tabla de deuda, ¿de acuerdo? Si no tienes deuda ya, o no has tenido deuda nunca, pues sería interesante cambiar esa tabla de deuda por una tabla de inversión para, oye, hacer crecer más su dinero. Y por último tengo una tabla que llamo ahorro extra. Ahorro extra va más allá de las provisiones. Para mí, ya lo expliqué en el episodio pasado, las provisiones son ahorro, pero es cierto que hay veces que ahorro todavía más que eso. ¿Por qué? Bueno, porque mi banco, y creo que ya la mayoría de los bancos, hace algo que llama redondeo, que es que, bueno, pues la cantidad que falta hasta llegar al próximo euro me la lleva a una cuenta de ahorro, ¿de acuerdo? ¿Se ahorra mucho con esto? No, tampoco muchísimo, tengo que reconocerlo, pero es cierto que esa cantidad, si no la ahorrase, al final me la acabaría gastando, ¿vale? Mi banco me da la opción de que esa cantidad se multiplique por 1, es decir, solo coger la cantidad que falta para llegar al próximo euro, se multiplique por 2 o se multiplique por 5, no sé si incluso por 10. Yo la tengo por 2, ¿de acuerdo? Y lo que me da también opción es que cuando esa cantidad llegue a 15 euros, se meta en un fondo de inversión, solo automático, sin ser yo consciente. Tanto es así que lo di de alta, ni me acordaba que lo había dado de alta, y de repente el otro día mirando las cuentas de ahorro en el banco me di cuenta de que tengo bastante dinero metido en un fondo de inversión que, oye, pues ahí va, ¿no? Todos los meses voy metiendo 15 euros, no me acuerdo, ni me doy cuenta de que he metido esos 15 euros y al cabo de los años pues es una cantidad interesante, porque además pues va generando cada vez más dinero, ¿no? Y como digo, es algo que yo verdaderamente es que ni me he acordado, o sea, ni me he enterado, ¿vale? Entonces, para mí esta hoja es una hoja importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo estoy teniendo una visión general de lo que está ocurriendo este mes con mi dinero. Y a continuación vienen las hojas de control de gasto, que simplemente es una tabla donde yo voy anotando el control de gasto, ¿de acuerdo? Lo voy anotando por categorías. Tengo cuánto dinero estaba destinado a esta categoría y luego debajo todos los gastos, de forma que yo voy viendo cuánto dinero me queda restante. Cuando este dinero que ya me queda restante lo tengo, bueno, pues tengo esa cantidad, lo voy actualizando en la hoja de resumen de todo el mes que comentaba al principio, ¿vale? Y básicamente esto es lo que utilizo en mi día a día. Luego tengo otra hoja donde hago al final, al cierre del mes, hago un conteo del dinero que he ahorrado ese mes y un conteo del dinero que he destinado a pagar deudas, ¿de acuerdo? Pero bueno, básicamente el proceso es este. Hay otras hojas que son a nivel anual, ¿de acuerdo? Entonces, hay una hoja a nivel anual, voy a ir a ella para verla, que me hace comparativa de todo el año, ¿de acuerdo? Con todas las categorías, todos los ingresos, y yo voy viendo cuánto dinero me he gastado en determinada categoría a lo largo del año. ¿Por qué quiero saber esto? Bueno, por un lado, por información,
pero es cierto que luego a lo mejor, bueno, no lo miras o yo qué sé. Pero esto me sirve para saber tendencias. Para saber, por ejemplo, como decía antes, que en septiembre el gasto de colegio se va a disparar, o por ejemplo que en diciembre el gasto de compras se va a disparar porque vienen las navidades, ¿de acuerdo? Y para poder prever estos disparos de gastos, ¿de acuerdo? Para poder hacerme una idea cuando yo vaya a hacer mis presupuestos, que también hemos hablado de este tema. Y luego por último tengo otras hojas donde tengo unas tablas donde voy haciendo recopilación de mis provisiones. Por ejemplo, tengo aquí una provisión para pagar el IBI de mi casa, ¿de acuerdo? Entonces, tengo el objetivo, ¿de acuerdo? Cuánto dinero necesito, ¿vale? Y cuándo quiero conseguir ese dinero, en qué momento del año quiero conseguir ese dinero. ¿Podría hacerlo en 5 meses y destinar todo el dinero a eso? Sí, yo ahora mismo lo estoy haciendo poquito a poco durante todo el año. Podría hacerlo de otra manera, sinceramente, pero no lo voy a cambiar no me gusta cambiarlo hasta que empiece un nuevo año, porque es como que vale, hasta aquí hemos llegado con este sistema, ahora cambiamos el sistema, ¿no? ¿Y qué hago en esa tabla? Pues voy apuntando las entradas y las salidas de ese sobre, aunque no sea un sobre físico, aunque eso esté medido en una cuenta, pero yo voy viendo las entradas y las salidas de esa provisión. Voy viendo los aportes que estoy haciendo todos los meses para conseguir esa cantidad que le tengo que pagar al ayuntamiento de mi localidad, ¿de acuerdo? En concepto de impuestos. Y además voy viendo cuándo esa cantidad la he sacado de esa cuenta para poder pagar el recibo del IBI, ¿de acuerdo? De esta manera llevo un control súper efectivo. Y esto es básicamente lo que hago y cómo lo hago. Sé que contado así es bastante abstracto, así que he decidido dejaros abajo un pequeño, bueno, no es exactamente lo que yo estoy utilizando, porque el sistema que estoy utilizando es mucho más complejo, pero sí que una introducción a este sistema para que vosotros, bueno, pues podáis empezar por alguna manera, que no tengáis que hacer todas las tablas como hice yo y todo esto, ¿no? Que tengáis ya ahí algún soporte y que podáis empezar desde ya a llevar ese control de finanzas, porque no hay que esperar a enero, no hay que esperar a que venga la próxima nómina, hay que hacerlo ya. Desde el minuto cero desde cuando tú tomas la decisión de tener ese control de finanzas es cuando creo que se debe empezar. Da igual, coge el dinero que haya disponible ahora y mira a ver qué te queda por pagar este mes. Hazte unos presupuestos con eso y ya tira para adelante, empieza a organizar tu dinero. Así que bueno, hasta aquí este episodio de hoy, espero que os haya resultado útil, me gustará escuchar, o mejor dicho, leer vuestros comentarios y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!